a coincidir, por eso es que vamos a estar aquí, y hay otras en las que de repente no vamos a coincidir, ¿no? Pero en general yo sí pienso que es cierto que la mayoría de los partidos políticos, bueno, se manejan como clubes de amigos, es la realidad, por eso es que no hay futuro y todo ello, pero yo creo que los que puedan estar en visión social, alguno de ellos alguna vez van a estar en político, tienen sus vinculaciones políticas, no se le debe sacar del grupo definitivamente, ¿no? Entonces, que opinen, que estén ahí de todas maneras pensando, ¿no? Pero lo que sí estamos buscando es un cambio, pero es un cambio a futuro, porque la realidad también se da que no va a ser un proceso de en esta semana ya que desaparezcan los partidos políticos. No se puede, es algo que tiene que hacerse gradualmente, con algunos cambios pequeños seguramente, más grandes después. Así es, amigo. Sí, en el grupo Visión Social nunca podemos decir que los acuerdos estén escritos sobre piedra, ¿no? O sea, sí es la base, pero tú has visto cómo nos desempeñamos, ¿no? Por ahí de repente alguien hace alguna propuesta, todo depende del consenso al que lleguemos frente a cada propuesta, ¿no? Si bien es cierto, lo que te digo yo no es una imposición prácticamente del grupo, es una cuestión natural. No es compatible, simplemente no es compatible. Alguien que pertenezca a un partido, lo más probable es que si se une al grupo, se una y nos ha pasado, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de a miembro del grupo, qué pena, porque ahorita en el grupo tenemos solamente una dama. Y qué importante es poder contar con más damas en el grupo, ¿no? La representación femenina, pero bueno, Susana Marquina, ¿no? Que sí, pero en su desarrollo natural, en sus expresiones naturales, en algún momento hizo una publicación convocando, haciendo un llamado a marchar en defensa de este gobierno, ¿no? Pues no es compatible con nuestro discurso, pues, ¿no? Nuestro discurso es que esto, bueno, si tenemos que aceptarlo, ok, aceptémoslo, pero no vamos a impulsar una marcha para apoyar a este gobierno que no está haciendo las cosas bien. En todo caso, un poquito es dejar que el agua corra, pues, hacerlo, les mandamos cartas, les mandamos recomendaciones, pronunciamientos, pero no apoyamos ni las marchas por la vacancia, porque eso inclina la balanza hacia los otros, hacia los, como dicen, fachos, ¿no? Fujifachos, ¿no? Ni tampoco las marchas para el cierre del Congreso, porque eso inclina la balanza hacia los cojudignos, como les llaman, ¿no? Entonces, pero, digamos, está César. Voy a admitir a César. Buenas noches, César. Ya conectará su micrófono. Entonces ese es el tema, ¿no? El desempeño, cómo vayamos estableciendo los acuerdos. Tenemos acuerdos establecidos, pero esos acuerdos también pueden variar en la medida que hayan propuestas de cambio, de variación de las mismas, ¿no? Entonces, eso. César, buenas noches. ¿Ya estás? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Un saludo a todos ustedes. Un gusto estar. Un gran gusto, César. Muy buenas noches. Hola, César. ¿Cómo estás? César, pues es el dueño de la iniciativa de la reunión de esta noche, ¿no? Entonces, bueno, comencemos pues con el tema de Iván, si les parece. ¿Cuál es el tema? El tema es que prácticamente tú, en este momento, de todos los participantes en este conversatorio, eres el único que no es miembro del Grupo Visión Social, que eres un invitado. Soy un outsider. ¿Perdón? Soy un outsider, pero no es verdad. No, tampoco. Pero si reconsideramos, si repetimos, el objetivo de esta reunión era poder traer invitados para plantearles lo que somos nosotros, aunque tú ya lo conoces en una gran medida,
pero un poquito oficializar la invitación para que tú evalúes la posibilidad de unirte o no a nosotros. No, sí. Este, No, sí, ¿puedo, adelante, adelante. puedo hablar? Claro, claro, adelante. Hola con todos, queridos amigos. Bueno, sí, lo que dice Ítalo es bastante verdad. Yo entiendo que Visión Social se crea, se funda en base a una preocupación que, digamos, califica, que percibe que los partidos políticos no responden a una realidad nacional, que son corruptos, que son ineficientes y que la forma de actuar es haciendo recomendaciones de alguna manera hacia el gobierno vigente y algunas otras formas de acción. Pero entonces, si todos los partidos políticos, porque así lo ha generalizado Ítalo, son corruptos, ineficientes, etcétera, bueno, eso es lo que hay, ¿no es verdad? Y entonces creo yo que Visión Social inclinaría entonces a la formación de una entidad política, de un nuevo partido político, agrupación, etcétera, llámenlo como quieran, pero una organización política contestataria al sistema y que proponga justamente y que en sus filas el principal, digamos, componente sea la anticorrupción y tener, digamos, la posibilidad de un manejo más claro, llegando a la toma de decisiones si es que el pueblo lo favorece en una elección general. O sea, el fin último, en todo caso, sería una participación política, porque si no hay participación política, entonces esto se queda en un foro de buenas intenciones y ahí nos perdemos todos. Entonces yo creo que la única forma efectiva de hacer política y de intervenir en la alta de decisiones, en la conducción del país, es indudablemente haciendo política y quizás formando un partido político independiente, solvente, moralmente solvente, justamente estoy hablando de esto, y bueno, esa sería la única alternativa, porque lo otro, es decir, tener un foro de esta naturaleza solamente es, si se quiere, especulativo, académico, y hasta ahí vamos, ¿no es verdad? Entonces, más allá, más allá de las ideas que se puedan consensuar, es decir, ¿dónde queda la acción? Esas ideas, ¿cómo se concretan? Y yo digo, bueno, se puede crear un partido político y a partir de una organización política ir difundiendo, digamos, la idea como tal, pero no necesariamente el inicio es un foro, pero en donde se concerten voluntades, pero más allá de esto, repito, hay que tomar acciones concretas, porque si no, esto termina en ser en un ejercicio netamente académico. Esa es mi percepción hasta el momento de por qué mi participación en esto. Yo sí quiero participar activamente, y si se trata digamos, la conformación de una agrupación política, habría que estudiar, ¿no es cierto?, cómo esto se puede lograr llegar que llegue a buen puerto. Hay que organizarlo, es una tarea muy difícil, pero lo otro, como te digo, es académico. Y sobran foros académicos. Hay demasiados foros académicos que justamente hablan más o menos de lo mismo. Todos critican la corrupción, todos señalan a los actores políticos actualmente, sean del gobierno, sean de la oposición. Y entonces yo decía, bueno, académicamente eso está muy bien, ¿no es verdad? Seremos uno más, pero ahí es donde yo ya pierdo un poco de interés, en el sentido de que lo académico, yo participo académicamente en varias cosas, pero ¿dónde está la acción? Es decir, esta participación y la expresión de buenas intenciones, ¿cómo llegan a buen puerto? ¿Cómo aterrizan? ¿Cómo queremos nosotros que aterricen? Y la única forma, creo yo, en mi modesta opinión, es entrar al sistema político, que no es otro que a través de los partidos políticos. Hasta ahí mi comentario. Ok, Iván. Si me permiten, por favor.
quisiera decir dos cosas, básicamente. Es correcto lo que tú dices, Iván, pero hay un punto en el medio que tal vez no ha habido oportunidad de compartirte, por eso este tipo de reuniones son tan importantes, que es necesario tener claro. De acuerdo, todos tenemos el mismo discurso, hay una serie de colectivos, agrupaciones de corte académico que dicen estos corruptos, que no sé qué, que no sé cuántos y que están mal y entonces tienen que salir y tienen que cambiarse por gente nueva, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia que marcamos nosotros? Que entonces, en esa lógica, efectivamente, estos están mal, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y conozco varios ejemplos, que por ética no quiero mencionar. Pero la diferencia que marcamos, o por lo menos intentamos marcar nosotros, es que ninguno de ellos propone algo que se trató en un conversatorio pasado, anterior, que los puso Luis Miguel, que es lo que nadie ha hecho ni hace, que es construir una agenda de objetivos nacionales. ¿Qué cosa es lo que queremos? ¿No? Porque todo el mundo dice títulos, ¿no? La lucha contra la corrupción, la nueva constitución, fuera los corruptos, no sé qué, no sé cuántos, todos son títulos. Nadie ofrece alternativas concretas. Cambiar la constitución, ¿cómo y qué? Nosotros estamos construyendo una agenda que va surgiendo a partir de la participación de los miembros. ¿Cambios en la Constitución? Sí, por ejemplo, te he comentado el tema de la revocatoria, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar sujetos a que el Congreso vaque al presidente o que el Congreso disuelva, o que el presidente disuelva el Congreso? ¿Por qué no se puede usar la herramienta de la revocatoria? Ya está bien, no se ponen de acuerdo, esto ya sometámonos pues a un referéndum revocatorio. No solamente para alcaldes y presidentes de gobernadores regionales. ¿No? Y ahora hemos tenido un ejemplo, ¿no? Con una elección que refleja lo que estamos conversando. ¿Cómo es posible que la máxima votación haya alcanzado 12%? Eso no es legitimidad. ¿Cómo es posible que una agrupación política con un supuestamente invitado alcance 12% y nadie más lo pueda ganar? 12%. Y en segunda vuelta, no, 51%, no ha sido 50%. Ha sido 37%. Porque el resto fueron votos en blanco, nulos y ausentes. Entonces, ¿qué cosa es lo que marca? Si tú te postulas como presidente, ¿qué cosa es lo que marca? ¿Cuál es el porcentaje que marca que tú puedas ser presidente sin ir a balotaje, sin ir a segunda vuelta? Es el 50%. Si lo que marca la legitimidad es el 50%, ¿por qué el 50%? ¿Por qué tiene que ser 67% de votos nulos para que se anule una elección? ¿Por qué el voto nulo no es visible? Entonces, todas esas cosas no son porque ninguno de nosotros seamos genios, sino que van surgiendo en el diálogo, en los comentarios ya. Son temas que van entrando. Nosotros tenemos una agenda que esa sí te la he compartido, no sé si has tenido oportunidad de revisarla. En esa agenda hay 9 puntos de tratativas, ¿no? De temas a tratar, ¿no? El medio ambiente, el tema de la participación ciudadana, el tema de la postulación de candidatos independientes, etcétera. Entonces, los objetivos del grupo se definen, sí, construir un instrumento político, pero es lo final, ese es el final. Primero organizarnos como sociedad civil y no poner la agenda pues que a Iván, o sea, Iván Solari, el líder, ¿no? Del grupo, pues nosotros nos definimos como un grupo horizontal, no vertical. Somos miembros del grupo Visión Social que estamos buscando construir una agenda de lo que es mejor para el Perú. No una alternativa política en base a un nombre, no en base a Verónica Mendoza, pues, que me perdone la Vero, ¿no? No en base al gordito Porky, ¿no? No. En base a objetivos
¿Cuáles van a ser los objetivos nacionales? ¿Qué cosa es lo que va a sustentar? Es una agenda lo que va a sustentar. Y entonces en ese momento el Perú decidirá pues si Iván Solari o Pito Pérez o Freddy Bolaños, el presidente o el congresista, ¿no? Pero el que gane tendrá que ir a hacer lo que el Perú construya como agenda. Entonces, dos cosas que tienen que venir juntas es organizarnos como sociedad civil. Ahorita con el tema ¿cómo decir? Del retorno, vamos a decir, del indulto de Fujimori, surgen nuevos temas, ¿no? Surgen nuevas polémicas, surgen nuevas cosas. Y un amigo me dice, lo que tiene que cambiar son las reglas de juego de los procesos electorales. Ya, pues, ¿qué cosa quieres que cambie? En este caso, no es un tema de reglas de juego, es un tema de personas. Porque en este proceso electoral anterior se han faltado el respeto a las reglas. No se ha respetado ni el artículo 111 ni el 179 de la Constitución. El 179 dice que tenían que ser 5 miembros del jurado y solamente han sido 4. En algún momento solamente 3. En el 111, que tienen que ser un presidente y 2 vicepresidentes. Y solamente Pedro Castillo solamente tiene una vicepresidente. Se ha faltado el respeto. Entonces, la norma está ahí, pero el contubernio político no permite que se cumpla la norma. ¿Cómo hacemos? Hay que cambiar la ejecución de las normas y las normas. Evidentemente algunas normas, pero se presentan con la bandera de que yo voy a cambiar. Ya, pero primero dime qué cosa quieres cambiar. Y eso es lo que estamos tratando de construir nosotros, por más académico que suene. Pero no es tan académico porque estamos tratando de ponerlo en práctica. Y para eso necesitamos, junto con esta construcción, necesitamos también la participación de más personas. Y van a participar más personas, cada uno de nosotros, por lo menos. En algunos casos funciona, en otros casos no funciona, es más lento. Nosotros tampoco tenemos la ansiedad de decir, mañana, no, esto, como bien dijo Freddy Bolaños, ¿no? Ahí vamos. La presencia de cada uno de nosotros tiene que servir para ir atrayendo a más y más en la medida en que realmente estemos comprometidos con este proyecto. No sé si con eso satisfago tu pregunta, tu consulta. Sí, sí, entiendo. O sea, indudablemente, digamos, Visión Social espera, y a través de tu mensaje puedo percibirlo, que nosotros podamos, digamos, invitar, ¿no es cierto?, a participar en el foro a personas potencialmente comprometidas con el país y personas que estén, digamos, con una clara intención, si se quiere, política o ideológica, de contribuir, digamos, a hallar caminos democráticos que pudiesen, digamos, tener un futuro mejor como Estado, como país y como sociedad. Sí, ok, yo sí puedo invitar a varias personas, digamos, a algunas personas para que puedan participar. El asunto va a caer en esto, o sea, me gustaría ir construyendo un poco más esa agenda de la cual hablas, ¿no es verdad? Y salir un poco de la retórica en el sentido de que esto está mal y lo tenemos que mejorar. Sí, eso lo sabemos todos. O sea, está bien que esté mal, o sea, no quiero decir que esté bien que esté mal, pero está bien conocer que esté mal y que hay que mejorarlo. La cuestión es poner en agenda y estar y tener digamos, un consenso de ideas que al ser trasladados a nuestros potenciales invitados puedan ser lo suficientemente atractivas para que estos puedan participar y estén interesados en participar. Yo creo haber percibido, Ítalo, y ahí sí discrepo cordialmente contigo, cuando me dices que no se respetaron las reglas de juego y casi estoy percibiendo que tú, de alguna manera, el proceso electoral, por más defectuoso que haya sido,
casi lo calificas como inconstitucional. Y ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que acepto las deficiencias y defectos que hayan podido haber, pero yo sí creo que el proceso ha sido constitucional. Que no creo, o sea, soy un convencido de que el proceso no ha habido fraude, y creo que ha sido la expresión, ¿no es cierto?, de la voluntad popular. Estoy de acuerdo Una cuestión de contigo. orden y de tiempo, por favor, Iván. Un pequeño paréntesis, por favor, por orden y por tiempo, porque no es esa la idea. O sea, solamente estoy mencionando una característica, porque al final yo te voy a decir algo que se dijo en un conversatorio anterior. Por ejemplo, la Constitución Política de 1993, muchos me dicen de que es ilegítima, ¿no? O sea, que fue producto de una dictadura, etcétera. Bueno, que tiene defectos, los tiene, que hay que corregir ciertos defectos, los tiene. Pero lo cierto es de que algo que tenemos que tener en cuenta todos es de que en el acto se legitimizan las cosas. La Constitución de 1993, que si hubo fraude o no hubo fraude en el referéndum, hay versiones unas, versiones otras, pero lo cierto es que incluso los que reniegan de la Constitución, los abogados que reniegan de la Constitución, cuando defienden un caso, apelan a la Constitución de 1993, por tanto lo están legitimizando o legitimando. Es lo que hay. Es lo que, sí. Y en el mismo sentido pienso yo, o sea, simplemente estoy mencionando de que se faltó, pues, porque por más que el Jurado Nacional de Elecciones sea autónomo, no se puede faltar a la Constitución. ¿Perdón? Eso no invalida nada. No, yo no estoy diciendo que sea inválida. Digo que se han pasado por encima artículos de la Constitución que no debieron pasarse. O sea, bueno, ya, es lo que hay, se hizo, bueno, pueden seguir para adelante, ¿no? Pero ese tipo de cosas no deben ocurrir. O sea, se ha faltado, sí, o sea, es simplemente lo que dice, ¿no? El artículo 111 dice que se presenta un presidente y dos vicepresidentes, y si uno se le tacha, tiene, bueno, no lo establece la Constitución, pero la ley sí lo establece, que tiene tiempo para cambiar, qué sé yo, corregir, resarcir. Y no lo hizo. Eso no es necesario que lo impugne otro partido político. Eso lo puede impugnar el Jurado Nacional de Elecciones de oficio. Ni un partido político lo hizo, ni el Jurado Nacional de Elecciones lo hizo, pero eso no quiere decir, y respecto a que hubo fraude o no hubo fraude, si lo hubo, nadie lo ha demostrado, pues, ¿no? O sea, y no se puede tampoco, pues, pretender ni actuar sobre supuestos, ¿no? No va por ahí la cosa, no es la intención decir, no, este es ilegítimo, no, ya está el presidente, como tú bien has dicho, esa es la palabra clave, ¿no? Es lo que hay. Pero tenemos que buscar que lo que hay sea lo mejor posible. No, el tema es que es lo que hay, pero no tenemos que conformarnos, ¿no? Entonces, sí, por lo demás, lo que venías diciendo, tú dices que te gustaría participar y, no sé, un poquito de repente aumentar, incrementar o acelerar el proceso de construcción de esta agenda, pero es que justamente son dos cosas que vienen vinculadas, porque para eso pues se necesita la participación. Entonces nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos por ir construyendo, pero también nos hacen falta cabezas, manos y pies, ¿no? Mientras más seamos, mejor avanzaremos. Y bueno, también no solamente cantidad, sino calidad, ¿no? Agarra esa flor. Buenas noches, no sé si me permiten. Sí, adelante, César. Sí, bueno, ante todo, extender mi saludo y mi agrado, mi satisfacción de poder integrar este grupo. Soy creo el más nuevo del grupo. Agradecerte, Ítalo, por esta referencia. Y quisiera, ¿no?, aprovechar este espacio para poder también manifestarme, de acuerdo a lo comentado por el compañero Iván y tu último comentario también. Coincidimos en muchísimos aspectos, sobre todo de fondo. Somos personas, creo que tenemos una forma de pensar respecto a la problemática
nacional de una manera similar, ¿no? Pero cada uno, creo, tiene su propio enfoque, ¿no? Y sus maneras particulares de ver cómo plantear las soluciones, ¿no? En mi concepción personal, creo que está muy bien, tenemos la visión, tenemos ¿no? Los objetivos generales, pero debemos crear nuestra propia agenda también, ¿no? Entiendo el pensamiento del compañero Iván, ¿no? De repente, de que parecemos aún solo una institución académica, un planteamiento académico, y que para él la única forma de poder tener un efecto positivo o significativo dentro de esta realidad que queremos cambiar es siendo partido político. Yo, ¿no? Yo muy cordialmente también discrepo con él. Creo que hay muchas personas, y justamente soy una de ellas, que nunca he participado en política, o al menos casi nunca. Intenté una sola vez de muy joven y me decepcioné de la política tradicional a través de los partidos políticos, y buscamos un espacio donde participar que no sea necesariamente un partido político, para hacer labores políticas no partidarias, como la fiscalización, como el planteamiento de reformas, como lo hace Ítalo o el grupo, ¿no? Y podemos también hacer una red. Ya mencionaba Iván que hay muchas instituciones académicas, muchos grupos. Yo también participo en algunos otros colectivos y hacemos activismo. Ítalo también creo que tiene mucha experiencia en el activismo. Entonces, sí hay maneras de construir una sociedad civil desde ese otro lado, ¿no? Del frente, no desde la participación netamente partidaria y con el fin electoral de llegar a ser autoridades principalmente, que no descarta la idea de que los integrantes del colectivo, del grupo Visión Social, tengan aspiraciones político-partidarias, que es legítimo, pero mantener la institucionalidad del grupo, ¿no? Principalmente como eso, como un agente controlador justamente de esa actividad política que se ha venido degradando y que a la actualidad tenemos lo que tenemos, que no hay partidos políticos, tenemos simplemente, como se dice en el grupo, instituciones criminales, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, yo creo que sí, que podemos hacerlo, hacer una gran red de instituciones académicas, colectivos, a nivel nacional, de que vayamos construyendo una ciudadanía o una sociedad civil organizada, ¿no? Y que ejerzamos con contundencia la participación ciudadana, ¿no? Ese es hasta ahí mi planteamiento. Ahora, lo urgente para poder caminar, ¿no? Y como dice Ítalo, no ir tan lento, y como dice Iván también, ver resultados concretos, ¿no? Me parece a mí, y discúlpenme si es que con esto de repente alguien se puede sentir ofendido, yo lo considero que no, tengo que decirlo, de repente tenemos que replantear la forma, ¿no? Yo, por ejemplo, percibo de que es necesario de que hagamos nuestra propia agenda como institución, al margen de la agenda que queremos construir y plantear, una agenda nacional, como dice Ítalo, que es muy necesaria. El acuerdo nacional, por ejemplo, ya está fenecido. Necesitamos replantear una agenda nacional, pero como organismo, como institución, Visión Social, como este grupo que está creciendo, todavía somos pocos, es necesario, como dijo Ítalo, crecer en grupo, crecer en participantes. Entonces pasa por ahí, por hacer una propia agenda que nos lleve a desarrollar objetivos, estrategias y tareas, ¿no? Hacer una planificación, lo que se habló también en la reunión pasada, hacer un FODA, hacer una planificación estratégica concreta para poder ir desarrollarnos como grupo, y ahí poder integrarnos con otros grupos y plantear la agenda nacional, qué sé yo, ¿no? Los acuerdos que debemos llegar. Eso es en sí mi apreciación, ¿no? Con toda humildad y sencillez te la pongo a disposición, y de repente podemos, ¿no? Caminar por esa línea, ¿no? De ir concretando nuestra propia agenda, ¿no? Gracias, compañero. Gracias a ti. Gracias a ti, César. Excelente. ¿Me permiten un minuto? Adelante.
3, 4, si quieres 5, no importa. Sí, mis estimados. Bueno, es un gusto estar con personas que tienen ideas que tienen un gran valor, ¿no? Y como personas también. Entonces, por eso es que me gusta a mí compartir. Bueno, quizás, como dice César, yo estaba también dedicado a mis negocios, a ONGs, el campo en que me desarrollo y la empresa privada también, pero dije, no, voy a entrar a la política a ver qué grano de arena pongo y no solamente critico, ¿no? A todo el mundo. Entonces, pero también me he desilusionado bastante porque veo que sí, pues los partidos políticos son grupos de amigos y no hay nada de organización, cultura, democracia interna, nada de eso, ¿no? Pero no significa que también voy a estar en contra de los partidos políticos en general, porque de repente, como dice Iván, en el futuro somos un partido político, entonces alguien nos va a decir, ustedes que hablaron contra los partidos políticos ahora son un partido político, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay que sí buscar el cambio y todo ello, pero así como en las empresas también, si yo tenía idea de negocio, pero tenía que formalizarlo para poder hacer algo práctico, ¿no? Si no solo se quedaban ideas nomás. Entonces, yo creo que también llegará su proceso en que uno vaya avanzando, pero lo importante sí es no cerrar las puertas, ¿no? Yo he aprendido eso, en la vida pasa el trabajo, pasa la empresa, pasa la carrera que uno tiene, pero lo que queda son los buenos amigos. Los amigos sí te quedan para toda la vida y eso sí no es un ciclo que se cierra, ¿no? Es un ciclo que se mantiene y se amplía. Entonces, en ese aspecto, por eso es que ahora todavía estoy integrándome a algunos grupos académicos, ONGs, empresariales, hasta de peruanos en el extranjero, no habiendo vivido en el extranjero, pero por la experiencia y por la amistad, ya uno no suelta la amistad y se acrecenta más todavía. Entonces, estoy viendo ese tema que me parece bastante interesante también por ahí. Entonces, amigos, en ese aspecto para mí es un gusto estar con ustedes. No tendré todo el tiempo porque sí, pues hay la familia que atender, hay los proyectos que atender y no podemos darnos al 100%, pero yo sí espero nutrirme de sus ideas valiosas que están manifestando en este momento y espero poder seguir aportando. Hacia el futuro no sabemos qué tanto se estará uno en una u otra institución, pero por lo menos el tiempo que le estamos sí le vamos a dar con todo, ¿no? Y yo pienso que es importante no estar callados, ¿no? La sociedad civil no tiene que estar callada, alejada, marginada, criticando solo en la casa, tiene que unirse, tiene que hacer asociaciones, grupos, y de repente hasta en el futuro Visión Social se integra a otras asociaciones que haya visto que sí tienen también un perfil diferente y hacen alianzas y todo ello, ¿no? Entonces, las alianzas no son solo con personas, también son con instituciones. Pero mientras tanto, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? Vayamos teniendo una agenda propia, una agenda institucional para el país también y sigamos con esa buena vibra. Y siempre me gusta estar también en grupos como este, donde hay mucho respeto a cada integrante, al nuevo, al antiguo, al que piensa en algo diferente también. Entonces, pero se reciben esas ideas, se conversan, se consensuan y se sigue avanzando, ¿no? A veces veo, por ejemplo, un país cuando otro lo invade en una guerra, ahí sí uno a veces tiene que tomar el fusil y salir a morir defendiendo su país, si es que lo ama en verdad, ¿no? Si no, simplemente será en el discurso nada más. Pero también así tenemos que poner ahora en este tiempo de paz nuestros tiempos, nuestra economía, porque no podemos permitir también que el país sea manejado por un grupo de gente interesada que lo quiere llevar solamente a sus intereses y lo quiere perjudicar, ¿no? Entonces es por eso que yo sí estoy participando en muchos grupos, en muchos rubros diferentes, pero sí estoy tratando de que sea gente con la que vale la pena sumar, ¿no? Gracias, amigos. Gracias a ti, Freddy. ¿Alguien más? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si nadie desea, entonces yo sí quiero hacer un comentario, porque me parece interesante el comentario de César, ¿no? Me parece interesante en el sentido de que, en primer lugar, que es una preocupación marcada, no solamente por él, sino el rechazo que se ha producido por la situación en la que estamos, la incomodidad que se ha producido provoca un rechazo a la participación netamente política. No es la única persona, son varias, por no decir muchas, las personas que asumen esa posición. Yo quiero participar, pero no quiero saber nada de política o de partidos políticos. El tema es que
yo un poquito quiero remontarme a los inicios, ¿no? Porque si bien es cierto que estamos construyendo, no es una construcción de un líder caudillista, no es una construcción unipersonal, no es, ¿qué te puedo yo decir? Para no repetir a Verónica Mendoza, ni a Porky, no es pues ni Keiko Fujimori, ni, a ver, Hernando de Soto con Avanza País, ¿no? Y él dice y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice, ¿no? Es una organización que se empieza a construir horizontalmente, pero dentro de todo yo no puedo negar, ¿no? Que el primer miembro de este grupo fui yo, cuando fui el miembro unitario de Visión Social, ¿no? Y después vino Ernesto Surco y vinieron otros, que en todo caso lo que hemos hecho es ir en las ideas, ¿no? O sea, mira, yo pienso esto y creo que tenemos que hacer un grupo, ya, hagamos el grupo, y 2, y 3, y 4, y ahora somos cerca de 20. Pero la idea original del grupo surge desde el momento en que nos damos cuenta de 3 o 4 líneas básicas. La primera línea es que, de hecho, la legislación en general, y partiendo de la constitución política, tiene errores, defectos, contradicciones. Y su ejecución también, pero ahorita vamos a analizar un poquito por el lado, por el ala, de los errores de la Constitución que generan errores en la legislación también. Se tienen que hacer reformas políticas. El segundo paso. Hay errores, se tienen que corregir. Reformas políticas. Pero las reformas políticas, políticas, jurídicas, están encadenadas en el Congreso. Solamente el Congreso, y bueno, vamos a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con las leyes, pero vamos a hablar del indulto de Fujimori en el 2017. ¿No? O sea, la sociedad civil, 70.000 fulanos marchando en las calles para que no indulten a Fujimori, y PPK igual lo indultó. Esa es la necesidad de ejercer una acción política. Esa lamentablemente es la necesidad de tener que ejercer una acción política, porque si no es simplemente bulla. Ideas, razonamiento, esto no debe ser, sí, vamos a la marcha, esto, gritamos, saltamos, hacemos nuestro berrinche, pues no sirve de nada, porque los que tienen la sartén por el mando son el presidente y los congresistas. Son ellos los que hacen las cosas. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que estar ahí adentro. Cuando digo tenemos, no significa nosotros. Nosotros como sociedad civil, con algo construido y algunos o alguien que nos represente. El problema es que esos políticos representan a intereses muy particulares, grupales muy pequeños, muy particulares. Y lo que buscamos es construir una base que permite impulsar a líderes que representen a esa base grande. No, o sea, el artículo 206 dice que toda reforma, ahí está, ahí tienes a toda la izquierda jalándose los pelos con su referéndum, con su asamblea constituyente. El artículo 206 dice que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso. Que está mal, que esa constitución que no sirve, como dice Iván, es lo que hay. Por eso, cuando los izquierdistas, caviares, rojos, rojetes, lo que quieran llamarle, como quieran llamarle, hablan de la Asamblea Constituyente, digo, es fácil. Y aquí viene la cosa, es fácil. El que quiera hacerle cambios al Perú, que gane unas elecciones con su presidente con más del 50% en primera vuelta y con mayoría en el Congreso, puede hacer todos los cambios que quiera. Ese que gane, como hizo Evo Morales pues en Bolivia. El que gane con más del 50% y con una mayoría en el Congreso, pero que no venga a hacer lo que le dé la gana, sino lo que esté construido, que fue además lo que pasó con Evo Morales en Bolivia. Solamente que después eso ya ha tenido problemas posteriores que creo que no son motivo de análisis en este momento. Pero eso fue lo que pasó en Bolivia en los años 2003 a 2005, 2006. ¿No? Entonces, ¿queremos cambiar?
pues tenemos que buscar que ganar las elecciones pues en primera vuelta, ¿no? Pero eso no significa que sea yo, tú, él, nosotros los que estamos acá. Ya surgirán los liderazgos, eso sí, de manera natural. Eso significa que lo que necesitamos es un instrumento político. Pero ese instrumento político deberá surgir, entonces, ese instrumento político deberá surgir después. No podemos dar un examen de quinto de secundaria o de médico si no hemos entrado a la universidad. Primero entremos a la universidad, pues, ¿no? Estamos recién poniéndonos la media para ir a kinder. Entonces, un poquito es eso, ¿no? La base es que si el poder es cautivo de un grupo, hay que romper ese cautivismo, ¿no? Es cautiverio en el que al que tienen sometido el poder. Pero para eso hay que construir. Entonces, a eso voy, ¿no? Lamentablemente, suena áspero a veces para el oído, o puede sonar incómodo. Ah, como me lo han dicho, ¿no? Tú lo que tienes es una sed de poder. Lo que estamos construyendo no sabemos para quién, nadie sabe para quién trabaja, no sabemos para cuándo ni para quién. Estamos construyendo una participación para que surjan nuevos liderazgos que seguramente nos pasarán por encima a nosotros, pero que respeten los acuerdos, que respeten lo que el Perú necesita. De repente, lo que estamos consensuando ahora nosotros no sea necesariamente lo mejor, pero estamos proponiendo, ¿no? De repente se puede mejorar. Si se puede cambiar para mejor, pues que se cambie, ¿no? Ya se verá. Estamos en ese proceso, estamos iniciando ese proceso. Y mira que lo estamos iniciando desde 2019, ¿eh? Es lo que yo quería comentar. No sé si hay algún comentario adicional o qué les parece. De acuerdo, de mi parte. Bueno, a ver si me permiten una intervención. Adelante, Adelante. adelante tú, Iván. no, Luis, yo no te he escuchado hasta ahora, así que tú tienes la pertinencia. Te escuchamos. Ajá. Ok, me escuchan bien, ¿no? Sí. Bueno, Sí. la tarea es verdaderamente inmensa. Ya ven que con una convocatoria a través de invitación y qué sé yo, tanto esfuerzo en redactar el documento, hacer el flyer, creo que no llegó a salir el video de invitación y al final los que estamos aquí reunidos somos o integrantes del grupo o, como en el caso de Iván, un amigo que ya ha participado en conversatorios anteriores. No hemos logrado, con todo el esfuerzo realizado, que nadie más se interese. Y eso es un obstáculo que tenemos que buscar la manera de superarlo. No es fácil, en primer lugar, porque como ya lo han mencionado Ítalo y alguien más también, hay un cierto hastío. Todos reconocemos que se necesita esfuerzo para poder realizar el cambio, pero somos muy pocos los que estamos dispuestos a dedicar lo más valioso que tiene la vida, es el tiempo. La vida se mide desde que nacemos hasta que nos morimos en un factor tiempo. Y este tiempo que estamos dedicando ahora acá, a esta tarea, es una parte de nuestra vida. Es lo más importante que tenemos. Es más importante que una casa, que un carro o que una cuenta en el banco. Nuestra vida. Ahora, a eso hay que sumarle cuál es la situación del comportamiento de la mayor parte de los ciudadanos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es una característica que cada vez que hay un proceso electoral, lo que manda no es la conciencia. Si los peruanos, si nuestra sociedad
reaccionara sobre la base de la conciencia, no habríamos ido llegando a los niveles en los que estamos cada vez peor. Cada gobierno que se elige, en cualquier instancia, desde el distrito más alejado, más pequeñito, pasando por provincias y en el gobierno nacional, cada gobierno que se elige resulta ser peor que el anterior. Vamos degradando. ¿Y cómo romper ese círculo vicioso? Esa es la intención que nos anima. Pero sí coincido con Iván en el sentido que la estructura a la que nos tenemos que enfrentar es la estructura que existe en este momento. Como lo dijo de una manera sintética, ¿no? Es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tarea podemos cumplir? Pienso que en el transcurso de los meses hemos intentado una serie de... ¿Cómo? Perdón. Hemos intentado una... Perdón, se me desactivó el micro, creo. No, sigue, Adelante, te escucha. escuchamos. Sí. Bueno, hemos intentado una serie de alternativas. Van dando resultado paulatinamente. Lentamente, pero sí se está avanzando. Entonces, en silencio, también podemos ir revisando, por ejemplo, todos los temas que están considerados dentro del acuerdo nacional. Desgraciadamente, en el acuerdo nacional se han tomado en consideración aspectos generales, pero no tienen una capacidad de aterrizaje. O sea, son solamente aeroplanos que vuelan a gran altura, ¿no? Y no aterrizan nunca y no transforman pues la realidad de los problemas que tenemos. Por ahí lo escuchaba a Freddy Bolaños, creo, que mencionaba el tema de la participación, por ejemplo, el control de los presupuestos participativos, ¿no? Quehaceres que le atañe a la sociedad civil y que están descuidados porque la mayor parte de la gente, pese a que hay una normativa del Ministerio de Economía y Finanzas que dice que se tiene que capacitar a los agentes para el presupuesto participativo en todos los gobiernos locales y provinciales, sin embargo eso es manipulado. Y pueden manipularlo porque la sencilla razón, la mayor parte de la gente no está capacitada. Entonces, una forma de repente de acción sería preparar, ¿no?, videos y difundirlos a través del canal de YouTube, a través de la página Facebook de Visión Social y poner al alcance de la población información que le permita tomar acción. Entonces, de repente, esa podría ser una estrategia, ¿no?, para llegar a mayor cantidad de personas que tengan interés, porque el que se inscribe para ser agente participante en un presupuesto participativo es un pequeño líder de su comunidad, es un pequeño líder de su junta vecinal, es un pequeño líder de su gremio de agricultores, etcétera. Entonces, esa es una forma que sugiero yo que podemos también trabajar. Por el momento solamente eso. No, bueno, de acuerdo. Bueno, gracias Luis Miguel por tu comentario. De acuerdo. El grupo es vamos a decir, es una caja que recepciona todas las propuestas proactivas. Y bueno, no veo forma de que no logre pues este consenso, ¿no? Es una buena idea. Pues veamos cómo hacemos para convertir la propuesta o efectivizarla, ¿no? Hacerla efectiva.
para eso ya está el grupo de WhatsApp. Interesante la propuesta. Sin que signifique, digamos, un comentario con animadversión o que niegue la efectividad de la propuesta. Sí, yo quiero comentar una experiencia, ¿no? Una experiencia que, bueno, César, como bien ha comentado, es el integrante más nuevo del grupo. Freddy tampoco tiene más tiempo, pero bueno, en tu caso, Luis Miguel, a mí me consta que tú has participado de estas gestiones a mucha gente, que incluso han venido a participar a los conversatorios y luego, pues, se ha perdido en lontananza, ¿no? Pero yo, bueno, modestia aparte, la mayor parte de las personas que conforman el grupo han sido invitadas de mi parte, pero también he tratado algo que mencionaba, si no me equivoco, Freddy, minutos antes, es la interactuación con otros colectivos, ¿no? Y de repente Freddy puede cumplir un papel importante porque él está participando de otros grupos y creo que Iván también. Pero, por lo menos en el intento que he hecho yo, normalmente los otros colectivos no prestan atención. O sea, no... lo dije en un programa radial, en una oportunidad de tu paisano César, de tu paisano Quique Ponce. Lamentablemente a veces los colectivos se creen el papá de los pollitos, ¿no? O sea, es tan importante, no necesariamente la organización de la sociedad civil tiene que nacer desde el seno del grupo Visión Social, también puede crecer desde la articulación de alianzas con otros grupos. Esa articulación de alianzas se las he propuesto a una veintena de grupos y no muestran interés. O sea, para ellos es prácticamente los colectivos agrupados suelen ser reacios a un crecimiento horizontal, ¿no? Lamentablemente, no hay ese desprendimiento de promover un crecimiento horizontal, ¿no? Siempre tiene que ser vertical, ¿no? Y entonces seguramente en algún momento, porque para nosotros eso no es así, de repente es en la medida en que encontremos a alguno u otros grupos que sintonicen con lo que nosotros proponemos, tengamos que anexarnos, ¿no? No sé, el tiempo lo dirá. Pero sí quería comentar, pues, que yo lamento esa posición que he encontrado, por lo menos, ¿no? Lo he escrito también en algún momento, bueno, voy a comentar como primicia, como este video está grabado, ¿no? Estoy escribiendo un libro, un ensayo, en el cual planteo todo esto, ¿no? Toda esta visión, ¿no? Toda esta propuesta. Y digo yo, ¿no? Lamento no haber encontrado otros grupos, no sé si los hay, y si los hay, por lo menos, o sea, que tengan esa intención de interactuar, no los he encontrado, honestamente, ¿no? Es lo que puedo comentar por el momento. Bueno, quería también acotar algo más, si me permiten. Adelante. Un poco refiriéndome a lo que manifestaba Luis, ¿no? En cuanto a la participación de la ciudadanía en lo que son las elecciones, ¿no? Pareciera que no elegimos lo que no conviene siempre, ¿no? Como él dice, evidencia de repente una falta de conciencia, pero yo soy más positivo en ese sentido, de repente más busco una esperanza y podemos por ahí tener un enfoque diferente. Si bien es cierto, siempre se repite lo mismo en cuanto a los resultados de las elecciones, ¿no? Pero no es necesariamente porque la gente no sabe votar, o porque la mayoría no sabe votar, o porque tenemos lo que nos merecemos, sino porque el mismo sistema está maniatado. Si nos damos cuenta, pues, los candidatos no son opciones ni siquiera regulares. Entonces, si de las opciones no hay nadie bueno, ¿cómo los resultados van a ser buenos?
por más que la gente tenga conciencia para votar. Por otro lado, se evidencia el alto crecimiento del voto nulo y en blanco. Yo soy uno de los que vota siempre nulo. Y mucha gente que coincide conmigo, que converso, me dice igual, yo no voto. Entonces, ahí hay una distorsión un poco, ¿no? Y lo que hablaba Ítalo también de la ilegitimidad con ese 12% que sale Castillo y cada vez los candidatos pues son más ilegítimos, no por el tema legal netamente, sino por la falta de respaldo de los electores, ¿no? Entonces, creo que ahí yo buscaría más bien un enfoque más esperanzador de corregir eso, ¿no? Y siempre en respeto, también coincido con Ítalo, con Iván, en que tiene que hacerse en respeto a los acuerdos, ¿no? Soy un convencido que tenemos que respetar la democracia por muy incipiente que sea en nuestro país, ¿no? Si no respetamos eso, pues estaríamos cayendo, ¿no? en otro tipo de actitudes, en una contradicción de nuestro discurso, ¿no? Sí, con lo que tenemos, así, y con lo que está legitimizado por el uso, ¿no? De esos instrumentos como la Constitución, las normas y las leyes, no tenemos otra opción que con eso mismo sacar adelante pues nuestras propuestas, ¿no? Eso sería para acotar. Me imagino Luis Miguel, tú vas a contestar porque bueno, si prefieres hacerlo tú o si no, se lo comento yo. Decirte, César, que si he de cumplir las veces de traductor, no porque yo hable por Luis Miguel, sino porque es un tema que tratamos justamente en un conversatorio anterior de los que sí, Tu audio se corta, y tal. Sí, como está entrecortado el audio de Ítalo, yo voy a terminar. Sí, el tema lo hemos exponiendo tratado. temas, sino como en este caso que es Bueno, el tema, efectivamente, lo hemos tratado, ¿no? No podemos tener un buen electo, una autoridad electa de calidad, si todos los que se presentan son, pues, lo peor. Pero el tema es, como tú mismo señalas, votas nulo. Hay mucha gente que vota nulo, va creciendo el voto nulo, pero nunca va a ganar el voto nulo, nunca va a alcanzar un porcentaje que pueda eliminar la elección, que pueda, o sea, está diseñado, la norma está diseñada para que, de todas maneras, aunque sea con ese ridículo 12% y pico que sacó en primera vuelta Pedro Castillo, pueda pasar a segunda vuelta, y la segunda vuelta estamos viendo ya a través de los años que es un método, un sistema que nos hace más daño, porque como sociedad nos divide, nos polariza. Quedan dos finalistas y uno de ellos va a ganar de todas maneras, pero lo estamos viendo en los dos últimos procesos presidenciales, ¿no? Desde que ganó Kuczynski para adelante, hemos quedado totalmente debilitada nuestra democracia, a tal punto que en este transcurso de 5 años no sé qué cantidad de presidentes hemos llegado a tener, creo que 5 presidentes y corremos riesgo de llegar a tener uno más en cualquier momento. Entonces, es evidente que la situación es crítica y no hay una posibilidad de ver con optimismo que esto cambie pronto, porque el fraccionamiento de los diversos partidos que llegan al
a presentar sus candidatos, arrastran a la gente con determinado tipo de ofrecimientos. Entonces la gente va y vota por un tupper con 50 soles, un tupper de comida y 50 soles y ya, tienes un voto. Entonces al final de cuentas es el poder económico el que está controlando los resultados del poder político. Entonces, por supuesto que esto es terrible y además vergonzoso, pero esa es la realidad con la que estamos. Yo quisiera más bien cederle la palabra porque antes de que yo iniciara mi intervención estuvo queriendo hablar Iván. Te escuchamos. Estimado Iván, tu micro. Ok, mi micro. Gracias. Gracias por ese pase, Luis. Pero creo que Ítalo quería decir algo ahora mismo, porque creo haber leído un mensaje de él. Ítalo, ¿me escuchas? Eh, sí, pero yo, la batería de mi celular ya murió, entonces estoy nuevamente en la computadora, así que ya me hablé suficiente. Creo que está No, no, bien. está bien. No, no, Ya lo dijo Luis Miguel, ¿no? gracias, Luis, y gracias, Ítalo. No, solamente eran unos puntos que ya se han vuelto a tocar, indudablemente. Cuando yo me refería al partido político, contestando a César, era la etapa final, digamos, el propósito, y era quizá la mejor forma de poder participar con algún grado de éxito. Habida cuenta, Ítalo lo decía, a veces los colectivos, ¿no es verdad?, no, no les interesa los colectivos académicos de discusión, etcétera, no les interesa ser absorbidos o integrarse a otros colectivos, ¿no es verdad? Entonces, quizá el fin último sea efectivamente participar en la vida política del país a través de lo que nos da el sistema, mientras el sistema así esté constituido. Ese es un tema. El otro tema es que si nosotros no queremos, digamos, en el corto plazo, eh, emprender una visión, digamos, partidaria y llegar a constituir un órgano político de expresión, entonces es posible, ¿no es verdad?, que podamos conformar un consejo político, ¿no es verdad? Un consejo político en que, más allá de las estrategias que se han enunciado ahora, Luis ha mencionado, digamos, la necesidad de socializar un poco, digamos, los propósitos de visión social. Quizá hayan algunos otros medios que puedan fortalecer el alcance, el mayor alcance que quisiéramos que esta visión social tenga. Y esto podría devenir en un consejo político, en una conformación de un consejo consultivo político, ¿no es verdad? Que si tuviese la suficiente madurez, si tuviese la suficiente solidez, sobre todo, entonces sería escuchado. El tema allí es que me temo que todo lo que se proponga, ¿no es verdad? Todo lo que se proponga, al menos en esta primera etapa y quizá en la etapa intermedia, se refieran solamente a enunciados políticos. Y entendiendo como enunciados políticos los preceptos, los conceptos de un manejo, digamos, razonable, de un manejo óptimo, o de lo que percibimos como óptimo, pero que sea una propuesta. Sin embargo, la realidad del país necesita especialización. Es decir, nosotros podemos decir, ok,
Lucha contra la delincuencia, uno de los objetivos nacionales, digamos. Sí, pero ok, ¿cuál es entonces más allá del enunciado, que es lucha contra la delincuencia, el tema es el desarrollo de esa problemática nacional? Es decir, ¿cómo podemos alcanzar los mejores niveles para combatir la delincuencia? Cuando hablamos de corrupción, exactamente igual. Cuando hablamos ya medio ambiente, bueno, ¿cuáles son las acciones a tomar? Entonces, claro está, allí el Consejo Político tendría que aterrizar en sus propuestas en aspectos específicos y hasta casi profesionalmente técnicos, o sea, técnicos y acertados, ¿es verdad? En donde haya la participación de especialistas, porque si no, nuevamente las propuestas quedan en enunciados. Y lo que no queremos, al menos en la etapa inicial, está muy bien. Es por eso que yo hablaba de que para poder invitar, digamos, a gente que pudiese tener algún interés en la participación, en la construcción de este grupo, hay que proponerle, habría que proponerle, digamos, cuál es nuestra visión de sociedad, ¿no es cierto? Y, por último, que esto desencadene en cómo podemos asumir una misión, con M, una misión que estaría, digamos, aterrizada en acciones concretas, en un asunto de gestión. Entonces, creo que por ahí hay que comenzar. O sea, hay que comenzar por lo primero, ¿no es verdad? Y yo creo que es un poco aterrizar en los conceptos, ¿no es verdad? Para a partir de ahí invitar gente, debatir sobre esos conceptos, ir haciendo propuestas, estas propuestas que son enunciados, las propuestas son solamente enunciados, hacerlas llegar a las entidades competentes, interesadas en esto, Congreso, ministerios, presidencia, no sé, otros grupos académicos, y ver el desarrollo, es decir, ir teniendo una presencia, ¿no es verdad? Invitándonos nosotros en la participación, así no nos inviten, pero invitándonos, haciendo llegar estas propuestas masivamente para que la agrupación cada vez sea más conocida y sea tomada en serio en la medida de que sus propuestas son válidas, serias, constructivas bueno, y proponen algo. Entonces, yo creo que hay que elaborar una estrategia de difusión, pero una estrategia que sea sostenible por un lado, pero que esté sustentada en cosas concretas, en enunciados, por ahora enunciados, pero concretos, que interesen a un grupo de personas y que pueda ser de interés de la sociedad civil y también, por cierto, de los actores políticos, sean estos organizaciones políticas, sea el Congreso, sean otras colectividades académicas, sociales, profesionales. Eso es mi aporte último. Si me permite. Muy bien, Iván, muchas gracias. No sé si ahora se me está escuchando bien, no creo que se me escuche bien por mucho tiempo más. Yo por mi parte, prácticamente obligado, ya está cerrada mi participación. Les agradezco mucho su presencia, no sé si alguien más quiere acotar o comentar sobre lo dicho por Iván. Y yo por mi parte me despido deseándoles un excelente lo que queda del sábado y domingo. Yo quisiera, no, Freddy creo quiere tomar la palabra. No, igualmente como Ítalo, yo también me estaba despidiendo porque había calculado más o menos hasta las 9, pero ha sido un gran gusto conversar con ustedes, mis estimados, he tomado algunos apuntes y vayamos avanzando. Adelante, César. Sí, solamente para terminar también mi participación brevemente, quería manifestar mi total acuerdo con Luisa en su acotación, ¿no? Es también lo que yo percibo y aclarar de que no estoy proponiendo el voto nulo como propuesta, como alternativa, simplemente es una acción
que tomo porque no tengo otra, ¿no? No hay de otra. Va contra mis principios votar por cualquiera de los dos finalistas, entonces no tengo otra, ¿no? Pero no es una salida, ¿no? Como bien dice, tenemos que hacer otras cosas y justamente estoy en este grupo buscando esa otra forma de poder cambiar la realidad, ¿no? Con respecto a la participación política de que habla Iván, sí, también coincido, pero debemos tener este grupo u otros que acoja a esa gente que no quiere saber nada con la política partidaria, porque es mucha esa gente, es un bolso bastante grande de peruanos que está ahí, ¿no? Y que no ve con buenos ojos ningún partido político. Entonces, tenemos que encaminar, encauzar esa gente para que también tome acciones y participe, ¿no? Dentro de la sociedad civil. Y para eso creo que deberíamos estar, al menos en este inicio, y generar también una red, como ya dije, de alianzas con otras instituciones, otros colectivos, otros grupos de este tipo, ¿no? En cuanto a las propuestas, ¿no? Que se hablaba, también soy, ¿no?, creyente de que debemos empezar por ahí, por hacer cosas concretas. Como decía Iván, ¿no?, tenemos que también tomar en cuenta a la academia para aterrizar esas propuestas, esos enunciados del que él habla. Y sí, yo creo que en un trabajo más adelante tendría que articularse, ¿no?, con universidades, con gremios académicos, para que esas propuestas sean, pues, sostenibles y sean, pues, no serias, ¿no? Entonces, creo que está aclarada varias cosas, ha sido muy productiva esta reunión. Y otra cosita, ¿no? De repente, a ir ordenándonos ahí y las reuniones creo que van a ser más frecuentes, ir haciendo una agenda para cada reunión, ¿no? Y respetar los tiempos, ¿no? Porque sabemos que estamos bastante ocupados en diversas actividades, tareas, trabajo, familia, etcétera. De repente por ahí vamos ordenándonos un poquito, ¿no? De preparar agendas para cada reunión. Gracias, compañeros, y un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Luis Miguel, ¿tú vas a tomar la palabra? Sí, muy brevemente, antes de despedirme, agradecerles a todos por su participación y rescatar lo que ha dicho Iván en su última exposición. Sí, verdaderamente, quizás otros partidos, otras organizaciones políticas que están, digamos, ya asentadas, establecidas, van a recoger las propuestas que nosotros vamos a elaborar y van a pretender hacerlas suyas, en buena hora, pero lo interesante es que la forma de acción que nosotros tenemos que proponer esté totalmente definida, bien definida, de tal manera de que no se quede solamente en un enunciado y que ellos puedan agarrar el título y decir proponemos esto, sino que la forma en la que nosotros ya tengamos preparado cómo se debe ejecutar, esa va a ser la diferencia en un determinado momento, porque conocemos cómo actúan los otros partidos políticos tradicionales que elaboran un plan de gobierno que es solamente un mascarón de proa, ¿no? Pero que no tienen el cómo. Dicen el qué, pero no dicen el cómo. Nosotros debemos elaborar el qué, pero también con el cómo, al detalle, de tal manera de que en un determinado momento en el futuro, cuando seamos una opción política, así no seamos ninguno de los que estamos presentes en este momento, esté ya estructurado todo un aparato, todo una, valga la redundancia, toda una estructura que permita hacer realidad esas propuestas. Nuevamente, por mi parte, me despido agradeciéndoles a todos su participación y deseándoles un bonito domingo. Una cosita antes de que nos vayamos todos. Yo creo que de cualquier manera el plan de esta reunión se cumplió y creo, mejor dicho, no creo, me satisfago de que ya es un hecho poder contar con la presencia de Iván Solari en nuestro grupo Visión Social.
lo oficializamos, te voy a incluir en el grupo de WhatsApp, Iván, y pues sé todo lo bienvenido que te mereces. Muchas gracias por aceptar. Excelente. Y bueno, Gracias, un abrazo. Muy bien, un abrazo a todos. Saludos a todos. Muy buenas Gracias. noches, mis amigos. buenas Hasta luego. noches. Buen domingo. Buenas noches. Un abrazo, Ítalo. Gracias. Ok, chao, chao.